¿Alguna vez te has preguntado por qué algunos hombres avanzan mientras tú permaneces quieto mirando cómo la vida pasa frente a ti? No es talento, no es suerte, no es privilegio, es algo mucho más profundo. Es la relación que tienes con el miedo, la forma en que lo interpretas, la manera en que reaccionas ante él. Y déjame ser claro contigo, el miedo no es tu enemigo, es tu mensajero más leal, pero lo has estado malinterpretando. Toda tu vida te enseñaron a huir de él, a evitarlo, a disfrazarlo de prudencia, cuando en realidad el miedo es la brújula más precisa que posees para saber exactamente qué camino debes tomar, porque aquello que más te aterroriza es exactamente lo que más necesitas hacer. Y mientras no lo entiendas, seguirás prisionero de una versión pequeña, débil, paralizada de ti mismo. El mundo moderno no te ha preparado para esto. Te dieron una educación que premia la obediencia. Te dieron modelos de éxito basados en la conformidad. Te vendieron una narrativa donde el hombre prudente es el que no arriesga, el que no incomoda, el que no desafía. Y eso, mi amigo, es una mentira brillantemente diseñada para mantenerte donde estás, controlado, predecible, insignificante, pero tú no naciste para eso. Naciste para romper cadenas, para cruzar umbrales, para mirar al abismo y saltar igual, porque en el fondo lo sabes, siempre lo has sabido, que la vida real, la verdadera, no empieza hasta que enfrentas lo que te aterra. Ahora escúchame con atención, porque lo que voy a revelarte cambiará tu perspectiva. Siempre el miedo no se elimina, se neutraliza, no se vence, se comprende, no se evita, se atraviesa. Y cuando aprendes a hacerlo, cuando dominas el arte de moverte, a pesar del miedo, no contigo, algo mucho más poderoso que la valentía, desarrollas inmunidad psicológica. Te conviertes en alguien que el caos no puede tocar, en alguien que la incertidumbre no puede quebrar, en alguien que los demás observan sin entender cómo es posible que permanezcas de pie cuando todo se derrumba. Y eso es lo que construiremos. Hoy una mente blindada, una fortaleza interior que no solo resiste, sino que se fortalece con cada golpe. Vamos a desmantelar el sistema nervioso del miedo, a desenmascarar sus tácticas, a robarle su poder y a convertirlo en combustible puro para tu evolución. No habrá motivación barata, aquí no habrá frases vacías. Esto es cirugía mental, esto es transformación irreversible. Y si llegaste hasta aquí, es porque algo dentro de ti ya está despierto. Algo que rechaza la mediocridad, que no tolera más excusas, que exige la verdad por brutal que sea. Entonces, respira profundo porque ya no hay vuelta atrás. Ya cruzaste la línea. Ahora solo queda moverte hacia adelante y construir lo que siempre debiste ser: un hombre inquebrantable. Permíteme llevarte a un lugar incómodo, porque ahí es donde empieza todo el miedo que sientes. Ese nudo en el estómago, esa voz que te dice: espera, no estás listo, mañana será mejor. No. Es instinto de supervivencia, es programación mental, es el resultado de años de condicionamiento social, de historias que escuchaste, de fracasos que observaste, de heridas emocionales que nunca sanaste. El cerebro humano está diseñado para evitar el dolor y maximizar el placer, pero en algún punto de la evolución, ese mecanismo dejó de servirte y se convirtió en tu jaula. Porque ahora el dolor que evitas no es físico, es psicológico. Es el miedo al rechazo, al juicio, a la humillación, al fracaso. Y ese miedo abstracto, inmaterial, te paraliza más que cualquier amenaza real. Los estudios en neurociencia lo confirman. Cuando percibes una amenaza, tu amígdala se activa, libera cortisol y adrenalina. Tu cuerpo se prepara para luchar, huir o congelarse. Pero aquí está el problema. Tu amígdala no distingue entre un león y una conversación difícil, entre un precipicio y una decisión importante para tu cerebro primitivo. Todo es peligro, y si no entiendes eso,
Si no aprendes a hackear ese sistema, vivirás toda tu vida en modo supervivencia, reactivo, defensivo, pequeño. Los antiguos guerreros lo sabían, los estoicos. Lo enseñaban los samurái, lo practicaban. El miedo no se elimina, se entrena, se moldea, se redirige. Marco Aurelio dijo, lo que nos perturba no son las cosas sino las opiniones que tenemos sobre ellas. El miedo no está en el evento, está en tu interpretación de él. Y cuando cambias esa interpretación, todo cambia. Entonces la pregunta no es cómo eliminar el miedo, sino cómo redefinirlo, cómo convertirlo de un enemigo paralizante en un aliado estratégico. Y para eso necesitas entender algo fundamental: el miedo. Tiene capas, tiene niveles, y cada uno te está diciendo algo diferente. El primer nivel es el miedo racional. Esa señal legítima que te dice, no cruces la calle sin mirar, no saltes desde esa altura sin preparación. Ese miedo es útil, es protector y debes respetarlo. El segundo nivel es el miedo condicionado, ese que aprendiste de tus padres, de la sociedad, de tus experiencias pasadas. Ese miedo te dice, no hables en público, porque una vez te burlaron. No empieces ese negocio, porque viste a alguien fracasar. No te acerques a esa persona porque podrías ser rechazado. Ese miedo es un fantasma, una sombra proyectada desde el pasado hacia el presente y no tiene poder real sobre ti, salvo el que tú le das. Y luego está el tercer nivel, el más profundo, el más peligroso, el miedo existencial, ese que te susurra en la oscuridad. ¿Qué pasa si fracaso y todos tenían razón sobre mí? ¿Qué pasa si lo intento y descubro que no soy suficiente? ¿Qué pasa si me muestro tal como soy y me rechazan por completo? Ese miedo no teme al fracaso, teme a la revelación. Teme a que la máscara caiga y el mundo vea quién eres realmente. Y aquí viene la verdad incómoda. La mayoría de las personas vive toda su vida gobernada por ese miedo. Eligen carreras seguras, relaciones mediocres, vidas pequeñas, solo para no enfrentar esa posibilidad de ser vistos y juzgados. Pero tú que estás aquí, ahora ya no puedes permitirte ese lujo, porque si sigues evitando ese miedo, nunca sabrás de qué estás hecho, nunca descubrirás tu verdadero potencial, nunca experimentarás la libertad de ser completamente tú, sin disculpas, sin máscaras, sin cadenas. Ahora viene la parte que la mayoría no está dispuesta a escuchar: la neutralización del miedo. No empieza con acción, empieza con observación, con conciencia, con la capacidad de ver el miedo sin ser el miedo, porque aquí está el secreto. Tú no eres tus emociones, eres el observador de tus emociones. Tú no eres el miedo, eres quien lo siente, quien lo nota, quien decide qué hacer con él. Y esa distinción lo cambia todo. Porque cuando te identificas con el miedo, te conviertes en él. Tu cuerpo se tensa, tu mente se nubla, tus decisiones se paralizan. Pero cuando observas el miedo como un fenómeno externo, como una señal en tu radar mental, puedes analizarlo, cuestionarlo y finalmente desactivarlo. Los monjes budistas lo llaman atención plena, los estoicos lo llaman contemplación, los guerreros lo llaman frialdad mental, pero todos están hablando de lo mismo, de la capacidad de mantenerte centrado mientras todo a tu alrededor o dentro de ti se desmorona, y esa capacidad se entrena, se cultiva, se forja en el fuego de la experiencia repetida, porque cada vez que sientes miedo y aún así actúas, cada vez que notas el impulso de huir y decides quedarte, cada vez que tu mente grita peligro y tú avanzas, igual estás reescribiendo tu programación. Estás enseñándole a tu cerebro que puedes sobrevivir a esa incomodidad, que el miedo no es una sentencia de muerte, sino una sensación temporal. Y con el tiempo, con la repetición constante, el miedo pierde su mordida, su poder, su control sobre ti. Pero atención,
No estoy hablando de ignorar el miedo, de reprimirlo, de actuar como si no existiera. Eso es estupidez, disfrazada de valentía, y solo lleva al colapso. Estoy hablando de algo mucho más sofisticado, de reconocer el miedo, de sentirlo plenamente, de permitir que recorra tu cuerpo sin resistencia, y luego, sin que disminuya, sin que desaparezca, actuar de todas formas. Porque la acción no requiere la ausencia de miedo, requiere la decisión de moverte a pesar de él. Y cuando entiendes eso, cuando internalizas esa verdad, te conviertes en imparable, porque ya no estás esperando el momento perfecto, el momento sin miedo. Ese momento no existe, nunca existió, y los que esperan por él mueren sin haber vivido realmente. Ahora profundicemos en algo que pocos comprenden, la relación entre el miedo y la identidad, porque el miedo no solo te paraliza en acciones específicas, te paraliza en quién crees que puedes ser, te mantiene encerrado en una versión limitada de ti mismo, en una narrativa pequeña que construiste para sentirte seguro. Pero esa seguridad es una ilusión, es una prisión cómoda, donde cada día que pasa te alejas más de tu verdadero potencial. Porque déjame preguntarte algo incómodo. ¿Quién serías si no tuvieras miedo al juicio, si no te importara lo que los demás piensan? Si no temieras fracasar en público, ¿qué harías? ¿Qué dirías? ¿A dónde irías? ¿Con quién estarías? ¿Qué crearías? La mayoría nunca se hace esas preguntas porque las respuestas son demasiado perturbadoras, porque revelan la brecha masiva entre quién son y quién podrían ser. Y cerrar esa brecha requiere atravesar el fuego, requiere enfrentar todo lo que han estado evitando, requiere morir simbólicamente a la versión antigua de ti mismo y renacer en algo más fuerte, más auténtico, más libre. Pero ese proceso es brutal, es solitario, es incomprendido por quienes te rodean. Porque cuando empiezas a cambiar, cuando empiezas a actuar a pesar del miedo, cuando empiezas a romper los patrones que te mantenían pequeño, la gente a tu alrededor se incomoda, te dirán que has cambiado, que te has vuelto arrogante, distante, egoísta, porque tu transformación les recuerda su estancamiento, tu movimiento expone su parálisis, y eso duele. Entonces prepárate, porque neutralizar el miedo no solo cambia tu relación contigo mismo, cambia tu relación con el mundo, y no todos estarán listos para esa versión de ti, pero esa no es tu responsabilidad. Tu responsabilidad es contigo mismo, con tu crecimiento, con tu verdad. Y si eso significa caminar solo por un tiempo, entonces camina solo, porque la soledad temporal es infinitamente mejor que la compañía que te mantiene encadenado a una vida que no elegiste realmente, que no refleja quién eres en tu núcleo más profundo. Ahora hablemos de la técnica más poderosa para neutralizar el miedo antes de que te paralice, y te advierto, esto no es teoría. Esto es práctica pura destinada a ser aplicada. Inmediatamente se llama exposición progresiva intencional y funciona. Así, primero identifica el miedo específico que te paraliza, no el miedo genérico, el miedo concreto. Hablar en público, iniciar ese negocio, terminar esa relación, tener esa conversación difícil, lo que sea. Segundo, descompone ese miedo en pasos pequeños, manejables. Si te aterra hablar frente a 100 personas, empieza hablando frente a una, luego 2, luego 5. La clave es crear una escalera de exposición donde cada peldaño sea incómodo pero no imposible. Tercero, comprométete con la incomodidad diaria. No, ocasional no, cuando te sientas listo, diaria. Porque la transformación no ocurre en los momentos de inspiración, ocurre en los momentos de disciplina, cuando actúas, aunque no quieras, cuando avanzas, aunque todo en ti grita que te detengas. Cuarto, documenta tu progreso, lleva un registro de cada vez que enfrentaste el miedo, de cada vez que actuaste a pesar de él,
porque con el tiempo ese registro se convierte en evidencia irrefutable de que eres más fuerte de lo que creías, de que puedes hacer cosas que antes considerabas imposibles, y esa evidencia reconstruye tu identidad. Te convierte en alguien que enfrenta, no en alguien que huye quinto. Celebra las pequeñas victorias. No esperes el gran momento épico. Celebra cada paso, cada acción, cada decisión de moverte hacia adelante, porque esas pequeñas victorias acumuladas crean momentum, y el momentum es lo que convierte la intención en transformación. Pero aquí viene la parte que separa a los que hablan de los que hacen. Tienes que estar dispuesto a sentirte incómodo constantemente, a vivir en el borde de tu zona de confort, a hacer de la incomodidad tu nuevo normal, porque la comodidad es la enemiga silenciosa del crecimiento. Es la anestesia que te mantiene dormido mientras la vida pasa. Y cuando finalmente despiertas, te das cuenta de que perdiste años, décadas, persiguiendo seguridad en lugar de significado, evitando dolor en lugar de buscar propósito. Y no hay nada más doloroso que llegar al final de tu vida y darte cuenta de que nunca realmente viviste, de que pasaste tus días evitando riesgos, protegiendo una versión pequeña de ti mismo que nunca fue quien realmente eras. Los estoicos tenían un ejercicio llamado premeditatio malorum, la premeditación de los males, donde visualizaban los peores escenarios posibles, no para aterrorizarse, sino para quitarle poder al miedo. Porque cuando ya contemplaste el peor resultado posible, cuando ya te sentaste con esa posibilidad y decidiste que puedes manejarlo, el miedo pierde su capacidad de sorprenderte, de paralizarte, de controlarte. Entonces, hazlo ahora. Piensa en ese miedo que te detiene y pregúntate, ¿qué es lo peor que podría pasar? Realmente, no la versión catastrófica exagerada, sino la realidad concreta. Y luego pregúntate, ¿podría sobrevivir a eso? ¿Podría recuperarme de eso? La respuesta en casi todos los casos es sí. Y cuando te das cuenta de eso, cuando internalizas que puedes sobrevivir al peor escenario, el miedo se reduce de un monstruo a una molestia, de una barrera insuperable, a un obstáculo manejable. Y aquí está el giro más poderoso de todos. El miedo no desaparece nunca completamente, ni siquiera los más exitosos, los más valientes, los más realizados, están libres de miedo. La diferencia es que ellos aprendieron a actuar con miedo, no sin miedo. Aprendieron que el miedo es el precio de entrada a todo lo que vale la pena, que si no sientes miedo, probablemente no estás creciendo, no estás desafiándote, no estás expandiendo tus límites. Entonces, deja de esperar el día en que no tengas miedo. Ese día no llegará en su lugar. Empieza a ver el miedo como una señal de que estás en el camino correcto, de que estás haciendo algo que importa, de que estás vivo, realmente vivo, no solo existiendo, sino creando, arriesgando, construyendo algo más grande que tú. Permíteme llevarte ahora a un territorio aún más profundo, porque neutralizar el miedo no es solo una habilidad táctica, es una revolución existencial. Es la diferencia entre vivir como un esclavo de tus circunstancias y vivir como el arquitecto de tu destino. Y para llegar ahí, necesitas entender algo que la mayoría nunca comprenderá. El miedo no solo te paraliza en el presente, te roba el futuro, porque cada decisión que tomas por miedo, cada oportunidad que rechazas, cada riesgo que evitas, no solo afecta ese momento específico, crea un patrón, una trayectoria, una vida entera construida sobre la evasión. Y con el tiempo, esa vida se vuelve irreconocible, se convierte en algo que nunca quisiste, en una existencia donde cada día se siente como una traición a quien podrías haber sido. Pero hay otra forma, hay un camino que pocos eligen, pero que transforma todo lo que tocan. Y ese camino empieza con una decisión,
una decisión que no necesita motivación, que no espera el momento perfecto, que no busca garantías. La decisión de que a partir de hoy, de este momento exacto, ya no permitirás que el miedo dicte tus acciones, que observarás. El miedo lo reconocerás, lo sentirás, pero ya no lo obedecerás, porque has entendido finalmente que el miedo es un consejero terrible, pero un maestro extraordinario. Te enseña tus límites para que los rompas, te muestra tus debilidades para que las fortalezcas, te expone tus excusas para que las destruyas. Y cuando atraviesas el miedo una y otra vez, algo mágico sucede. No es que te vuelvas insensible, es que te vuelves imparable, porque has probado en carne propia que puedes sobrevivir a la incomodidad, que puedes funcionar bajo presión, que puedes actuar cuando todo en ti quiere rendirse, y esa certeza, esa confianza forjada en el fuego de la experiencia directa, es lo que te convierte en un hombre peligroso, no para los demás, sino para la mediocridad, para la conformidad, para todo lo que intenta mantenerte pequeño, porque ahora sabes que no hay límite real, que no hay techo, que no hay barrera que no puedas cruzar si decides hacerlo. Entonces, te dejo con esto. Si has llegado hasta aquí, no es casualidad. Algo dentro de ti ya ha despertado. Ya no puedes volver a dormir. Ya no puedes pretender que no sabes lo que ahora sabes. Tienes una elección: seguir como hasta ahora, evitando el miedo, buscando comodidad, viviendo una vida que se siente cada vez más pequeña, o dar el paso, abrazar la incomodidad, enfrentar lo que te aterra y descubrir finalmente de qué estás hecho realmente. Esa elección es tuya. Nadie puede tomarla por ti. Pero si decides dar ese paso, si decides convertir el miedo en tu aliado, en tu maestro, en tu combustible, entonces estás listo para lo que viene, para la transformación real, no la superficial, no la motivacional, sino la profunda, irreversible, permanente. Y si eso resuena en ti, si sientes que esto no fue solo información, sino una llamada, entonces deja en los comentarios esta frase: el miedo no me detiene, me guía. Porque esa frase es tu compromiso contigo mismo, es tu declaración de que ya no vivirás en modo supervivencia, sino en modo creación. Y si quieres seguir profundizando, si quieres seguir rompiendo las cadenas mentales que te mantienen atrapado, suscríbete, porque aquí no encontrarás contenido superficial, encontrarás verdades brutales, herramientas reales, transformación genuina. Este es solo el comienzo. Esto es solo la primera capa. Lo que viene después es aún más profundo, más poderoso, más transformador. Pero solo si estás dispuesto a seguir adelante, solo si estás listo para dejar atrás la versión de ti que ya no sirve y construir desde cero algo inquebrantable. Nos vemos en el próximo nivel, donde los miedos se convierten en peldaños y los límites en invitaciones.